Hola, los saluda Guillermo González Navarrete, quien les da la más cordial bienvenida al Noticiero Constitucional. En esta edición presentaremos las últimas informaciones ocurridas recientemente y que están vinculadas a la labor que cumple el Tribunal Constitucional. A continuación, nuestros titulares. Audiencia pública en Lima. Dejan al voto 70 procesos constitucionales. Comenzó cuarta edición del curso Clásicos del Constitucionalismo. Director de Escuela Judicial de España opina sobre el perfil del juez constitucional. El Pleno del Tribunal Constitucional sesionó en Lima. 70 procesos constitucionales quedaron al voto luego de la audiencia pública realizada en Lima, en la cual se analizaron 30 amparos, 6 procesos de cumplimiento, 19 habeas corpus y 15 habeas data. Los magistrados Blume Fortini, Miranda Canales, Sardón de Taboada, Ledesma Narváez, Espinosa Saldaña y Ferrero Costa escucharon los alegatos de los abogados de las partes y, cuando el caso lo requería, formularon preguntas. Desde el 28 de marzo último se dicta una nueva edición del curso Clásicos del Constitucionalismo. En el marco de sus actividades académicas, el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional inició la cuarta edición del curso de especialización Clásicos del Constitucionalismo, que se desarrollará hasta el 7 de mayo próximo. En este curso se analizan las principales obras y contribuciones de Emmanuel Joseph Sieyès, George Jelinek, Hans Kelsen, Carl Schmitt, Rudolf Sment, Hermann Heller, Ronald Dworkin, Robert Alexi, Peter Haberle y Luigi Ferrajoli. Asimismo, se realiza un balance y valoración histórica sobre los clásicos del constitucionalismo. Los temas son tratados por especialistas en la materia. En esta oportunidad, se cuenta con la participación del magistrado Ernesto Blume Fortini, presidente del Tribunal Constitucional, y del magistrado Carlos Ramos Núñez, director general del Centro de Estudios Constitucionales, quienes abordarán diversos tópicos del programa académico. En el curso intervienen docentes universitarios, jueces, fiscales y profesionales del derecho en general. Comprende 74 horas académicas. El doctor Jorge Jiménez Martín es el director de la Escuela Judicial de España. Dictó una conferencia en nuestra sede de Lima, cuyo tema fue el perfil del juez constitucional. Estuvo acompañado por el magistrado vicepresidente Manuel Miranda Canales. Y en la siguiente entrevista hace importantes reflexiones sobre el perfil del juez constitucional. Doctor Jiménez, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, comenzamos esta entrevista con una pregunta de carácter general. ¿Cuál debe ser el perfil del juez constitucional del siglo XXI? Esa pregunta de carácter general que me hace es una pregunta de difícil respuesta que daría para dar la misma conferencia que acabamos de impartir, pero el perfil del juez constitucional habría que diferenciarlo en dos perspectivas. Uno, lo que sería el perfil de los que formen como magistrados el alto tribunal, donde se requiere, aparte de las condiciones objetivas que dice la ley, se requiere una gran solidez jurídica, una gran carrera profesional en el ámbito del mundo jurídico, no solo del mundo judicial, porque no tiene que ser una condición haber sido juez, pero sí estar en el mundo jurídico, tener un profundo conocimiento de la Constitución y una gran conciencia en la garantía, en la defensa de la Constitución y en la garantía de los derechos constitucionales. Y obviamente los tiempos que corren hace que ese perfil deba de recoger circunstancias como que sean personas moralmente y socialmente con un perfil de ejemplaridad pública, que sean un referente de cara a las autoritas que van a tener en el Tribunal Constitucional. Eso sería en grandes rasgos el perfil de los magistrados del Tribunal Constitucional. No hay que olvidar que los jueces de la jurisdicción ordinaria del Poder Judicial también tienen un papel como jueces constitucionales en determinados casos en los que ven agravio, amparo, habeas corpus, habeas data, donde también habría que analizar ese componente o ese perfil que se debería de dar en ellos. Ahora, el Perú, como usted debe saber, en lo que se respecta al nombramiento y selección de magistrados, acaba de sufrir una crisis por la caída del organismo que se encargaba
de esa tarea. En la respuesta que me acaba de dar, usted ha dado de alguna manera los requisitos o los parámetros que se deben seguir para este nombramiento de magistrados y la selección de los mismos. Pero deben haber factores adicionales para evitar precisamente crisis como la que acaba de pasar el Perú. Bueno, soy conocedor de la crisis que sufre el querido Perú, pero yo creo que también hay que tomar la crisis como un elemento, como un factor de oportunidad de cambio, de mejora, de reconfigurar, de analizar los procesos. No hay que alarmarse, sino estas situaciones de crisis que son por lo demás muy normales, surgen situaciones que llevan al Poder Judicial a un replanteamiento, y yo creo que hay que plantearse mejorar la selección de quienes van a conformar estos tribunales, que esa selección sea objetiva, conforme al mérito y la capacidad y no conforme a elementos subjetivos. Y es muy importante, y eso me dejará que lo diga y lo insista en ello, la formación. Es muy importante la formación de quienes están llamados a impartir justicia, sea en el Poder Judicial, sea en el Tribunal Constitucional. Una formación que es importante para los miembros del Poder Judicial a nivel de formación inicial y formación continua, y una formación que coincidirá que también es importante los magistrados del Tribunal Constitucional, una formación continua, porque la sociedad se enfrenta a nuevos retos, retos que vienen del mundo digital, del juego de nuevos derechos, de la ponderación de nuevos derechos, de un diálogo entre tribunales que también se da entre la Corte Constitucional y la Corte Iberoamericana de Derechos Fundamentales y el Tribunal Europeo, que hay que tener en juego en el ejercicio de la función. Ahora, es usual que se generen ciertos cortocircuitos entre la justicia ordinaria y la justicia constitucional. Ocurre en el Perú y seguramente también ocurre en España por el hecho de que el constitucional puede corregir algún error que puede cometer la justicia ordinaria. ¿Cómo sopesar eso? Primero, lo que tiene que asumir el Poder Judicial, y le habla un magistrado de un Poder Judicial, es la función del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no deja de ser un órgano de cierre del sistema, de interpretación constitucional y de defensa de la Constitución. Entonces, a nadie le gusta que como juez le digan que pudo errar en un fallo o que pudo estar en juego, o sea, pudo haber una errónea ponderación de derecho o que se pudo vulnerar un derecho fundamental, pero para eso está el Tribunal Constitucional. Pero es cierto que esas situaciones de posible conflicto se han dado en casi todos los países y se seguirán dando, pero porque es normal que en esa interpretación jueguen las visiones distintas. Pero no hay que olvidar que cuando en el ejercicio de la función judicial, el Poder Judicial hace una interpretación en base a unas pruebas y a unos argumentos de un caso concreto, está resolviendo ese caso concreto. Y puede haber ahí una vulneración que la perspectiva que haga el Tribunal Constitucional es mucho más amplia, porque es una perspectiva de defensa e interpretación de la Constitución. Entonces, todos nos podemos equivocar, incluso puede ocurrir que el Tribunal Constitucional mantenga una posición de defensa de un derecho fundamental que quede obsoleta en el futuro. O sea, y eso no tiene por qué generar ningún problema, es la evolución y el diálogo que se da entre tribunales. Más allá de la especialidad del juez, ¿considera usted que este juez debe tener un amplio conocimiento de la Constitución o debe ser también un juez constitucional? El juez ordinario. El juez ordinario tiene que tener un conocimiento muy profundo de la Constitución, de los tratados internacionales y convenios internacionales que vinculan al Perú y de la jurisprudencia y la doctrina que está emanando del Tribunal Constitucional como órgano de cierre del sistema y supremo órgano interpretador de la Constitución. No entiendo un Poder Judicial sin una sólida formación en derecho constitucional y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Es fundamental, aparte de porque en el Perú el juez ordinario también ejerce esa función constitucional en los procedimientos que tiene asignado. ¿Qué papel juega la jurisprudencia en el mundo del derecho? La jurisprudencia juega un papel importante, no deja de ser una fuente del derecho que ocupa su debida posición. En los sistemas que no somos de common law, la jurisprudencia tiene un juego totalmente distinto, pero la jurisprudencia lo que viene manifestando y lo que viene evidenciando es la evolución de la realidad social de un país, la evolución de cómo los tribunales vienen entendiendo los problemas jurídicos. Y la jurisprudencia, en muchos casos, ha sido un elemento transformador de la legislación de un país, tanto la de los tribunales ordinarios del Poder Judicial como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, con mayor sentido como supremo intérprete de la Constitución. Entonces la jurisprudencia no hay que obviarla.
O sea, no quiere decir que sea ley, pero sí tiene un sentido y una interpretación que puede ser fundamental para el devenir del derecho de un país. Más allá de ser un juez ordinario, un juez constitucional, creo que aquí vamos a coincidir, está el trabajo o el deber de este magistrado es la protección de los derechos fundamentales. Eso es fundamental. O sea, un juez, un magistrado, sea del constitucional o sea ordinario, con esa función constitucional que yo siempre remarco, es el último garante de los derechos fundamentales para un justiciable, para un ciudadano. Y eso yo creo que mis colegas jueces y magistrados lo tienen muy claro, la sociedad lo tiene que entender así y sentir así, que es el garante de esos derechos frente a la actuación de los otros poderes y de los otros ciudadanos. Y si no funciona el Poder Judicial, o sea, la situación es crítica, porque no estará funcionando nuestra democracia, no estará funcionando nuestro Estado de Derecho. Y ese Poder Judicial, y perdona que lo insista en eso, debe ser independiente, debe ser inamovible, debe tener todas las garantías de autonomía respecto a los otros poderes. En esta situación de crisis, de oportunidad que se puede dar, ojo, porque podemos correr el riesgo de generar una determinada serie de controles que hagan al Poder Judicial no autónomo y preso de otros poderes o otros intereses. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. La autonomía es fundamental. Eso no quiere decir que el Poder Judicial no tenga que revisarse, no tenga que corregir determinados procesos que hayan podido salir mal o puedan ser implementados. Pero ojo con esa autonomía, porque la autonomía también forma parte de la garantía de esos derechos fundamentales. Una pregunta que me parece clave y fundamental y que en el Poder Judicial peruano parece ser pues una posición histórica de siempre, que tiene que ver, por ejemplo, con el control de los propios magistrados. Sí. En el Perú se rechaza mucho que sea de carácter externo, es decir, alguien de afuera que los controle. ¿Qué opina usted respecto a ello? Yo creo que esa es otra de las claves de la situación que vivimos. O sea, si se genera una situación de desconfianza por la actuación de unos pocos, yo creo que hay que insistir en eso. O sea, el Poder Judicial es muy numeroso, muy amplio, y el Poder Judicial del Perú ha venido funcionando y, como vuelvo a insistir, podrá ser mejorado, todo es susceptible de mejora, pero ha venido funcionando. Y por la mala actuación de unos pocos, el daño que se produce es el que estamos sufriendo, que hay una sospecha que recae sobre todos los jueces, todos los magistrados, todos los actos de la justicia. Y yo conozco a muchos jueces y magistrados de este país que son servidores públicos excepcionales, entregados al servicio público y entregados a las causas de sus ciudadanos y con un nivel de ética y de responsabilidad ejemplar para el ciudadano. ¿Qué ocurre? Que no por esta situación que genera esa alarma, es lógico, o sea, nos genera alarma a todos ver gente o ver situaciones de corruptelas, incluso delictivas o éticamente reprochables, pero en todos los niveles, no solo en el Poder Judicial, nos afecta. Si esto lo voy a utilizar para establecer controles de mis jueces, de mi Poder Judicial, que sean controles externos, yo creo que eso repercute en la autonomía y en la independencia de ese Poder Judicial. O sea, yo creo que crítica sí, participación de otros colectivos en la gestión de la justicia puede ser muy interesante, pero el órgano de control del Poder Judicial, el órgano de seguimiento, el órgano de inspección de tribunales, tiene que ser un órgano propio del Consejo General de la Junta de Justicia o del Consejo General en el caso español, y debe ser interior. No obstante, puede participar el Ministerio Público también como órgano que garantiza la legalidad, garantiza ciertos principios, incluso en otros procesos, por ejemplo en los procesos de selección, que deben ser también hacia el interior del Poder Judicial, con participación de la Academia, de la Fiscalía, de otros órganos que se pueden establecer. Yo creo que hay que respetar esa autonomía y hay que dejar que sea el propio Poder Judicial quien se controle, pero sí con participación. Ese contrapeso a que sea todo dentro del Poder Judicial, ese contrapeso puede venir por otros agentes sociales que participen también ahí, pero nunca debe de venir de poderes como el Ejecutivo y el Legislativo, porque si no nos cargamos el sistema de democracia, porque hay poderes que se inmiscuyen en el otro poder. O sea, ahora que están en esta fase de refundación, de reconstrucción de la justicia, hay que tener ese celo, o sea, hay que dejarle esa autonomía al Poder Judicial y ponerle contrapeso, pero ojo con los contrapesos que le ponemos. Muchas gracias, doctor Jorge Jiménez Martín, director de la Escuela Judicial de España, por haber aceptado esta entrevista. Muchas gracias. Gracias a vosotros y
mucha suerte con este programa. En la siguiente nota, la asesora jurisdiccional Paola Ordóñez Rosales nos explica qué es el proceso constitucional de amparo. El proceso constitucional de amparo no es otra cosa que un proceso autónomo, un proceso constitucional en virtud de la dación del Código Procesal Constitucional y del reconocimiento constitucional en el artículo 200 de la Constitución desde sus incisos 1 al 6. ¿Qué tutela el proceso constitucional de amparo? Sería bastante tedioso, largo e inoficioso empezar a señalar o indicar taxativamente cuáles son los derechos fundamentales. Pues toda vez de los cuatro procesos constitucionales de la libertad, como son el habeas corpus, amparo, data y cumplimiento, el proceso de amparo se va a caracterizar por tutelar todos aquellos derechos que los tres procesos constitucionales mencionados no tutelen, es decir, no va a tutelar libertad personal, no va a tutelar acceso a la información pública ni autodeterminación informativa, ni tampoco el derecho que tenemos todos los peruanos al cumplimiento de las normas legales y actos administrativos, por ser todos estos derechos fundamentales materia y objeto de los otros tres procesos constitucionales. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda todo menos eso. Los derechos fundamentales tutelados por el proceso constitucional de amparo los podemos clasificar en dos sectores o grupos. Aquellos que se encuentran taxativamente reconocidos en el texto constitucional a lo largo de la Constitución. Un primer ejemplo, el ejemplo más evidente, son aquellos que están enunciados en el artículo 2 desde el inciso 1 al 24 y todos aquellos que encontramos, por ejemplo, en el 149, 89, 48, 51, el régimen económico, etcétera. Es un proceso bastante amplio, es un proceso histórico, además en el caso peruano, que nace y tiene su origen agrario, porque nace en el gobierno de Velasco para buscando un mecanismo de tutela del derecho de propiedad. ¿Qué más podemos decir del proceso de amparo así de relevante y contundente? De que a la fecha es el proceso más utilizado por los peruanos cuando consideran que se vulnera algún derecho fundamental. Las personas o a quienes están legitimados para interponer un proceso constitucional de amparo, en principio, en términos procesales, es el perjudicado o afectado. Ahora está, ¿cuáles son los parámetros? ¿Cómo sé quién se encuentra afectado? ¿Quién se encuentra presuntamente perjudicado en su derecho fundamental? El proceso de amparo va a servir para tutelar dos situaciones bastante importantes. Una, voy a poder iniciar un proceso de amparo ante una amenaza, que esta, por cierto, tiene que ser cierta e inminente, es decir, no puede ser producto de mis elucubraciones o imaginaciones o tensiones mentales, sino que tiene que tener manifestaciones concretas, evidentes de que estoy siendo amenazado o amenazada en alguno de mis derechos fundamentales. Y ante una violación o vulneración o afectación de un derecho fundamental. Cuando hablamos de violación o afectación de un derecho fundamental, debemos tener también muy presente un concepto importante que es el acto lesivo. Es decir, mediante un acto lesivo, que en líneas generales va a ser una acción u omisión, toda vez que puedo lesionar o amenazar un derecho fundamental haciendo o no haciendo, es que yo voy a encontrarme legitimado para interponer un proceso constitucional de amparo. Ahora, esta legitimación no necesariamente tiene que ser representada directamente por el afectado. Es decir, por ejemplo, yo tengo una casa en Perú, pero me encuentro trabajando en Italia, correcto, y están afectando mi propiedad por alguna decisión municipal que apunta a expropiar los inmuebles que se encuentran cerca y lo que incluye mi inmueble por la ampliación de alguna vía pública. Si bien yo estoy en Italia, no significa que yo no pueda defender o no pueda salir en busca de una tutela constitucional de mi derecho fundamental a la propiedad, sino que esta legitimación o quien va a interponer o va a iniciar el proceso constitucional de amparo va a ser un representante, va a ser un tercero ajeno a mí que va a requerir solamente una representación por escrito, que no se necesita que esté inscrito en algún registro particular ni algún tipo de consulado. Y lo que sí es importante recordar es que también en los procesos constitucionales de la libertad existe la figura de la procuración oficiosa. ¿Qué quiere decir? Que si yo advierto que una persona está siendo amenazada, vulnerada en un derecho fundamental, de buena intención, a decisión propia, puedo iniciar en favor de este perjudicado o presuntamente perjudicado un proceso constitucional de amparo.
Sin embargo, también es requisito procesal importante que si bien lo puedo iniciar, necesitamos la ratificación del presuntamente afectado de la demanda. Es decir, este procurador oficioso que dice se está afectando el derecho fundamental de Paola Ordóñez y por tanto ella se encuentra imposibilitada de repente de iniciar un proceso porque hasta Italia todavía no le llega la notificación de esta expropiación, pero ese inicio procesal, esa búsqueda de justicia constitucional tiene que ser ratificada por quien se encuentra directamente o quien estaría directamente amenazado o vulnerado en un derecho fundamental. Acá retomamos un punto inicial. Procede cuando yo estoy en dos situaciones claras, ante una amenaza o ante una lesión ya realizada. Y tienen consecuencias procesales distintas. Generalmente los procesos de amparo pueden iniciarse con una amenaza, pero están a veces, desgraciadamente todavía, dada la carga procesal, la duración del proceso de amparo no es tan célere en los plazos que establece el Código Procesal, que puede ya en el desarrollo del proceso constitucional tornarse ya lo que era una amenaza en una afectación. Entonces, esto que genera que si bien el juez va a tener una demanda que se inicia como amenaza, al momento de resolverlo va a tener que considerar que está resolviendo ya un acto lesivo o una controversia de fondo. Los procesos constitucionales de amparo tienen dos instancias o dos órganos encargados de resolverlos. De acuerdo al diseño constitucional nuestro, el legislador constituyente ha dispuesto que sea en primera y segunda instancia el Poder Judicial, a través de los juzgados civiles donde existan esto y a través de los juzgados mixtos donde no se encuentre una judicatura civil para materias de amparo, data y cumplimiento y una judicatura penal para los temas de habeas corpus. Si el ciudadano no se encuentra satisfecho con la resolución dada o las decisiones jurisdiccionales emitidas por el Poder Judicial, recién puede venir en última y definitiva instancia a través del recurso de agravio constitucional al Tribunal Constitucional. Es importante tener presente que el recorrido por el Poder Judicial es obligatorio en tanto y en cuanto los jueces constitucionales del Poder Judicial, en virtud del 138 del texto constitucional, también están obligados, también tienen titularidad para resolver controversias constitucionales en materia de conflictos de derechos fundamentales, que son los que atienden los procesos de la libertad, siendo uno de ellos el proceso de amparo. El Tribunal Constitucional, si bien va marcando la pauta a través de su jurisprudencia, realiza una labor interesante de pedagogía a través de sus sentencias, es una última y definitiva instancia. A él se deben recurrir de manera excepcional. Ese es el diseño, la intención, el objetivo del diseño constitucional peruano. El Tribunal Constitucional de Hungría avaló una polémica ley que castiga a quienes ayudan a inmigrantes y refugiados en situación irregular. Las penalizaciones solo deben ir dirigidas contra quienes ayuden de forma deliberada a otras personas a entrar ilegalmente en el país, matizó la Alta Corte, en respuesta a un recurso presentado por una organización no gubernamental. Como parte de su política de mano dura contra los migrantes y refugiados, el gobierno de Víctor Orbán endureció los trámites para solicitar asilo, las condiciones de llegada y de vida de los refugiados, y blindó su frontera con una doble valla electrificada. La Sala Constitucional de Costa Rica rechazó un recurso de amparo presentado por un notario que exigía al registro civil la inscripción de un matrimonio que celebró entre personas del mismo sexo el 7 de febrero de 2018. La sala destaca que la imposibilidad legal de efectuar matrimonios entre personas del mismo sexo estaba vigente tanto al momento de solicitar la inscripción del matrimonio de los tutelados el 22 de febrero de 2018, como en la actualidad, de conformidad con el inciso 6 del artículo 14 del Código de Familia. Se establece así que el accionante no puede exigir la inscripción del matrimonio de los tutelados, toda vez
que ello reñiría con el ordenamiento jurídico en su estado actual. De ahí que este tribunal se vea impedido de acoger la pretensión del accionante en cuanto a la inscripción del matrimonio, agrega la sentencia. La Corte Constitucional de Colombia amparó el derecho a la educación de los menores de edad de la comunidad indígena Jamishimana, ubicada en La Guajira. Lo hizo al confirmar el fallo emitido por el Tribunal Superior de Riohacha el 16 de febrero del año pasado. La demanda interpuesta por Jacqueline Ipuna Epinayui y María del Carmen González Puchaina, madres de familia y miembros de la comunidad, pedía la protección de los derechos fundamentales y la autorización de crear un aula satélite destinada para la comunidad. Las demandantes argumentaron que es una comunidad ancestral indígena apartada de zonas escolares y ubicada a más de 10 kilómetros del centro etnoeducativo más cercano, lo que representa un riesgo para los menores. En época de lluvias, estas se vuelven lodosas y pantanosas, sumado a los animales salvajes, especialmente las serpientes cascabeles, que rondan el área y representan un riesgo para los niños y niñas. Igualmente, manifestaron su preocupación por la deserción estudiantil como respuesta a las difíciles condiciones para asistir a clases y la discriminación de otros estudiantes con los niños indígenas. Hasta aquí la presente edición del Noticiero Constitucional. Muchas gracias por la sintonía. Hasta la próxima.